Bueno, vamos a estar puestos de pie. Vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos. Gloria a Dios. Amantísimo Dios, delante de ti en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre, que te mueva en esta noche, Padre. Enséñanos, Señor, todo lo que debemos de aprender, Señor. Te adoramos y te glorificamos en esta noche, Señor. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendiciones, se pueden sentar. Vamos a hablar de las slides van a estar en inglés, pero vamos a traducirlo. Estamos introduciendo lo que es el avivamiento. Y ese es el tema de hoy. Vamos a seguir. Primeramente, vamos a hablar de ciertos términos. El primero es avivamiento, que es la restauración de la vida espiritual del cuerpo de Cristo. Viene del latín revivos, que significa volver para atrás a vida. Entonces hay renovamiento. Y eso significa retornando a los estándares bíblicos y las cosas básicas dentro de la estructura de los ministerios de la iglesia. Y eso es una cosa, ¿verdad?, que viene después de avivamiento. Tenemos avivamiento y luego hay renovación que viene a través del avivamiento. Finalmente hay un despertamiento, un despertar, vamos a decir. Y ese es el efecto de la iglesia que ha sido revivada y renovada. Si la iglesia ha sido avivada y renovada, entonces tiene que tener un impacto a la sociedad. Muchas veces la gente dice que están en avivamiento, pero si no está haciendo un impacto a la comunidad donde está, no realmente está haciendo nada. Así que eso es una cosa que tenemos que ver, que tiene que haber un ate entre el avivamiento y el impacto que estamos haciendo en la sociedad. Al fin y al cabo, si nosotros dejamos de hacer lo que estamos haciendo, ¿le haremos falta a la sociedad? ¿Verdad? Nos dirían, ¿necesitamos la iglesia? Eso es una pregunta que es obvia, pero a veces tenemos que hacernos esa pregunta. Amén. Pietismo o pietism es el movimiento espiritual que viene del despertamiento en Europa, primeramente en Alemania, comenzando en los años 1600. Era una movida de Dios que vino en respuesta a los 30 años de guerra del 1618 al 48, y vino por el resultado trágico de la guerra entre los católicos y los protestantes. Los primeros eran luteranos, que habían sido revividos, habían experimentado un avivamiento adentro de la iglesia. Eso es interesante porque vemos al metodista, a los luteranos, a los episcopales, y hoy están requete muertos, pero muchos de esos avivamientos ocurrieron dentro de esas denominaciones. Es una cosa interesante. Los primeros pietistas eran luteranos que habían sido revivados. Y esa palabra es la palabra vieja para santidad, que viene del latín pios, que significa santo. El movimiento moravano es una expresión de pietismo y comenzó en Herrnhut. La protección del Señor en Alemania hoy día. En julio 1722, un grupo de fugitivos religiosos de Moravia, que sería the Czech Republic hoy, le preguntaron al individuo Count Ludwig von Zinzendorf que si se podían estar en su tierra. En el día de resurrección, en el 1727, el Espíritu Santo cayó sobre ellos en una experiencia de Pentecostés. Ellos fueron los primeros que hicieron el trabajo protestante de misiones. Oraron por los misioneros que invitaron
en una reunión de oración de 24 horas, o sea, que duró 114 años. O sea, esa gente estaba orando por mucho tiempo, 24 horas al día por 114 años. Su trabajo siguió hacia adelante o impactó especialmente en un tal llamado John Wesley, que fue impactado por este movimiento. Y cuando uno está así, ¿verdad?, con oración, metido en la oración, va a haber una diferencia en la vida de uno. Y eso fue lo que le impactó. John Wesley es considerado el padre del avivamiento del siglo XVIII que comenzó en Inglaterra. Para Wesley, la pura religión era el amor de Dios llenando el corazón, guiándonos de una manera práctica, a amarlos los unos a los otros. Y vino a tener una gran influencia sobre los movimientos de avivamiento en los Estados Unidos. La doctrina de santificación también influenció grandemente al movimiento de santidad en los Estados Unidos en los años 1800, que directamente influenció el movimiento que nosotros reconocemos hoy como el pentecostalismo. Vamos a ver avivamientos a través de la historia. Tenemos tres que vamos a ver hoy. El primero es en el medio del año 1700 y es el primer gran despertamiento. Han habido tres. El tercero, hay una pregunta, algunos teólogos dudan del tercero, pero cuando viene a lo que es la historia de la iglesia, tenemos el primero en el 1700, entonces tenemos el segundo temprano en los 1800 y finalmente en medio de los 1800, al principio de los 1900, tenemos el tercer gran despertamiento. Vamos a tocar sobre otra cosa hoy, si llegamos ahí, que es el avivamiento de Azusa Street, que es importante para nosotros como pentecostales. Los primeros avivamientos en los Estados Unidos y el despertamiento del primero, como les dije anteriormente, comenzó en el medio de los 1700. Al colmo de este despertamiento ocurrió entre los años 1738 y 43. En ese tiempo había un ambiente complacente, o sea, que la gente estaba muy, como que no estaban ¿verdad?, en fuego para el Señor. Y había una sequera que había venido sobre las colonias en los Estados Unidos cuando vinieron aquí, por muchas razones. Cuando vinieron de Inglaterra, hay una filosofía que es importante, que influenció a los Estados Unidos, y es el deísmo. Deism. Es importante porque a veces lo que vemos en los papeles fundamentales aquí en los Estados Unidos, la Declaración de Independencia, como la Constitución, muchas veces cuando se refiere a Dios, se refiere a Dios de una manera como el Creador, por ejemplo, o algo así. Esos son tipos de frases que no se usan los cristianos. Ellos eran bastante cristianos, pero se puede ver en la papelería, ¿verdad?, en los documentos, que el deísmo como que se metió un poquito. Varios de los padres fundamentales se habían conocido como deístas. El deísmo es una religión de la naturaleza, es una forma de teología racional que surgió de los europeos en el siglo XVII y XVIII.
Ellos insistían que las verdades religiosas deben de ser sujetas a la autoridad del razonamiento humano en vez de una revelación divina. Como le dije anteriormente, los documentos en los Estados Unidos usan el término creador, el supremo juez. Entonces el concepto de la separación de la iglesia y el Estado, no necesariamente en la carta que escribió Jefferson, eso es otra cosa, pero el concepto en sí de la separación está en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Es decir, que el gobierno no puede hacer ley, ¿verdad?, concerniente a lo que es la expresión, no lo que creemos. Y eso es una cosa que la gente está confundiendo. La Constitución no te da a ti el derecho de creer. Ese derecho te lo dio Dios. Lo que te da la primera enmienda es el derecho de practicar, de expresar tu religión. Es una diferencia sumamente importante. Pero anyway, el deísmo se puede ver que trata de bregar con cosas espirituales de manera secular. Consecuentemente, una cosa que ellos negaban que la Biblia era la palabra revelada de Dios y rechazaban la Escritura como la fuente de la doctrina religiosa. Los que seguían esta religión natural rechazaban todos los elementos sobrenaturales del cristianismo, milagros, profecías, palabras divinas. Lo describían como superstition. Ellos tenían una idea de un Dios como que impersonal, un creador impersonal, que se revela a través de la naturaleza y el del razonamiento humano. Es una manera de pensar diferente, pero no es... cuando se habla de la doctrina del pecado, por ejemplo, y otras cosas, ellos lo sujetaban al razonamiento humano. Pensaban que Dios organizó el mundo para promover el contentamiento humano y que la obligación más alta religiosa del ser humano sería practicar la moralidad. La moralidad es el acto humano que ata a uno con el Creador, es ser una buena persona. La otra parte, perdón. Que salió del pietismo en Europa y en Inglaterra eran los metodistas. Era un renovamiento que comenzó y hizo un gran impacto primordialmente en la iglesia presbiteriana y las iglesias congregacionales. Este renovamiento vino de gran manera, de gran parte, vamos a decir, aquellos que eran calvinistas. Este gran despertamiento enfatizaba el avivamiento personal y era marcado por el gran favor, el gran fervor, y el viviendo nuestra vida para el Señor, demostrando una pasión hacia el Señor y oración. Y expresándonos, ¿verdad?, abiertamente en esa relación con el Señor. Los individuos que son importantes aquí eran, primero, Theodor Frelinghuysen, es un pastor alemán de la iglesia reformada Dutch. ¿Cómo se dice Dutch en español? No sé, Dutch. La gente con los zapatos de madera. Ok. Organizaba oración privada
o sea, reunión de oración privado, en el 17-20, él predicaba acerca de una transformación profunda en vez de una ceremonia externa, una transformación interna profunda en vez de una ceremonia por afuera. La segunda persona que es importante es Jonathan Edwards, del año 708 al 58. Enfatizaba también responsabilidad personal en un rendimiento a la gracia de Dios, pero era sumamente basado en actos. Él llamaba para la unidad entre los creyentes. Los puritanos habían sido intolerantes de otros. Él es mayormente conocido por una enseñanza llamada pecadores en las manos de un Dios furioso o con coraje, an angry God. El movimiento salió de manera abierta en Northampton, Massachusetts. Hubo un avivamiento en el año 1734 al 35. Lo botaron de su iglesia. Eso es uno de los problemas con Wesley y toda esta gente, es que estaban atadas a la iglesia de Inglaterra y cuando le caía un avivamiento se enojaban y los botaban de la iglesia, entonces comenzaban a predicar al aire libre. Eso pasó mucho. A él lo votaron en el año 1750 y él se convirtió en un misionero a los indios aquí americanos. Y en última instancia, él fue el primer presidente de la escuela Princeton, de Princeton University. La otra persona era George Whitefield, en el año 1714 a 1770, originalmente de Inglaterra. Él comenzó su primera serie de predicación por la colonia, a través de todas las colonias en el año 1739 al 41, y él continuó predicando entre América del Norte como también Inglaterra hasta que se murió. Él iba de para allá, para acá y seguía predicando. Él alcanzó como 80% de los colonistas. La historia dice que él personalmente le predicó sin internet a aproximadamente 80% de toda la gente que estaba viviendo en las colonias. Este tipo predicaba diariamente por donde quiera. Él era un predicador constante y estaba muy íntimamente asociado con los hermanos John y Charles Wesley. Eran buenos amigos y los tres eran fuego. Los tres de ellos eran fuego de Dios. Esos predicadores eran increíbles. Y otra cosa con George Whitefield es que fenómenos inusuales seguían sus predicaciones. O sea, ellos notaron que cosas extrañas estaban pasando, o sea, actos divinos después de la presentación de la palabra a través de George Whitefield. Así que vemos ahí, ¿verdad?, el principio de lo que es el pentecostalismo y lo que es la sanidad divina y todas esas cosas. Los efectos, ¿verdad?, lo que pasa a través de lo que pasó por causa del primer gran despertamiento. Primero era avivamiento personal. El énfasis fue puesto sobre la decisión personal de seguir al Señor y de la honestidad espiritual. Ser sincero con Dios. En vez de presentarte de una manera y actuar de otra manera, sino ser honesto con el Señor. Hubo un gran un crecimiento grande en la iglesia. Entre 30 a 40 mil de los 300,000 en las colonias. Y establecieron muchas iglesias
abrieron más de 150 iglesias en New England, en el área de New England solo. Muchos hombres jóvenes entraron al ministerio durante este tiempo y hubo una gran énfasis en la educación. Muchas de las escuelas que hoy tenemos aquí, que son de las más alta calidad, o sea, Ivy League, fueron formadas para formar predicadores. Eran seminarios. O sea, eso fue originalmente, todas esas escuelas que ahora son requete mundanas, fueron formadas para preparar en ese entonces mayormente a varones a ser pastores y predicar la palabra de Dios. Amén. Muchos de ellos eran pastores y interesantemente muchos también estaban metidos en la política y muchos eran abogados también. Okay, porque lo que es entre la teología y las leyes, esas eran las dos ramos de profesión que tenía el más alto nivel de educación. Hubo muchos viajes misioneros, hubo gran unidad entre los creyentes. Esto se pudo ver a través de todas las colonias. Hubo una libertad de religión en cada estado, pero no necesariamente de una área de colonia a la otra. O sea, ciertas áreas, como aquí tenemos en Pennsylvania, los Amish, o sea, ciertos grupos controlaban ciertas áreas, así que no se podía decir que tenían mucha libertad, porque todas las iglesias en esa área eran de esa índole, no se podían encontrar otras. Así, pero como quiera, en las colonias en general, estaban abiertas a la práctica del cristianismo y el judaísmo de acuerdo a la área. Al fin de la guerra revolucionaria, en 1783, pararon el establecimiento de una iglesia del Estado y el derecho de libertad de religión fue puesto en la primera enmienda a la Constitución. De ahí creció una gran sed para la libertad personal. Eso es lo que estamos viendo ahora. Están íntegramente atados. Por eso es que los países comunistas, como China, Cuba, una de las primeras cosas que hacen es que matan a la religión. Tienen que parar la iglesia. Porque íntegra en nuestra creencia es la voluntad propia. Y que le contestamos, antes de que contestamos al gobierno, le contestamos primero a Dios. Eso es una cosa que al comunismo no le gusta. Para el comunismo, el gobierno tiene que ser Dios. ¿Ve? Reemplaza lo que es Dios. El coraje y la responsabilidad personal para un avivamiento espiritual había producido una intolerancia, una disatisfacción para autoridad abusiva, a la gente que abusan. Eso es lo que estaba diciendo. Al cristiano, por ejemplo, que ve que una persona están abusando de ella, eso no es cristiano, ¿verdad? Tenemos que de respetar a la gente. Ese asunto es una cosa que es muy importante en la teología cristiana. Y lo que es abuso de autoridad es una cosa que no pensamos es respaldada. No, la autoridad es importante, pero el abuso de la autoridad es otra cosa. Amén. Así que pero el punto es esto, que para poder tener libertad espiritual, tenemos que tener libertad. Repito, para tener libertad espiritual o de religión, tenemos que primeramente tener libertad. Si se quita la libertad, entonces no hay libertad para nada, inclusive en el área de religión. Okay. El segundo despertamiento, tenemos el contexto social.
Hubo paz en el área del oeste, prosperidad y muchas invenciones. Se creó la gente, lo que están tratando de destruir ahora, el middle class. O sea, la gente que tiene un poquito en el banco. Ahorita si mueves $600, te van a investigar el IRS. Estos son un grupo de personas que dicen que solamente van a molestar a los ricos. Pero yo no sé por qué no pones $600,000 si se mueve eso. Pero no, se mueve $600. Es que te van a investigar tu cuenta bancaria y te van a mandar al IRS para investigarte. Bueno, ahí me quedo. El contexto es ridículo. Contexto espiritual. En el 1789, a través de la influencia de el primer despertamiento, había disipado mucho, desgraciadamente, a través del deísmo, que es la raíz de lo que es moderno hoy, el libertinaje, el liberalism. Eso es de donde el deism es de donde se saca el liberalism. Habían solamente pequeñas áreas de cristianismo, a donde estaban practicando el cristianismo plenamente. El despertamiento comenzó con un acto divino en ciertas áreas. El Señor impactó aquí, impactó allá, en ciertas áreas específicas. From Hampton Sydney College and Washington College, a través de la iglesia presbiteriana en el sur, el movimiento de Yale en Nueva Inglaterra, en las iglesias congregacionales, que es típicamente el modelo de las Asambleas de Dios. A veces nosotros pensamos que somos denominacional, pero no. Somos una confraternidad de iglesias congregacionales. Y aunque lo están cambiando en práctica, que para mí es una lástima que lo cambien, porque el modelo aquí era, en mi opinión, el mejor. En los 1820 y los 30, muchos de los que estaban haciendo avivamiento iban como Whitfield, ¿verdad? De aldea en aldea, de ciudad a ciudad, predicando el evangelio. Habían campañas en la frontera, originadas bajo James McGrady en el 1758 al 1817. Hubo un avivamiento llamado el Cane Ridge, el movimiento Cane Ridge, y eso ocurrió en el año 1801, y de 10 a 25,000 gente fueron impactadas, y en ese avivamiento hubo demostraciones pentecostales. Es interesante cuando se leen, yo he leído algunos de los artículos de periódico en aquel entonces, hablaban de ciertos fenómenos, gente diciendo disparate, cayéndose en el piso, o sea, cosas que vemos hoy. Pero son gente seculares describiendo lo que yo lo leo, yo sé exactamente lo que estaba pasando. Estaban teniendo un fuego pentecostal allí, gloria a Dios, un culto. Se estaban emborrachando en el Espíritu Santo, gloria a Dios. Hubo un gran crecimiento en la iglesia bautista. Y esto significativamente impactó lo que es la bebida. La gente estaba bebiendo, emborrachándose, pero cuando vino el avivamiento, se comenzaron a emborrachar con el Espíritu Santo y dejaron eso. Esto es otra cosa que cruzaba líneas sociales. O sea, los pobres estaban experimentando un avivamiento, como también la gente rica estaban experimentando. Los que venían, los que tenían hambre y comían, los que tenían sed bebían, de lo que Dios estaba proveyendo en aquel entonces. La gente,
la persona que era el más influencial en esta área de avivamiento durante esta temporada era Charles Finney. Del 1972 al 1800, no, eso es incorrecto. Tiene que ser 1872 a 1875, a menos que no lo hizo al revés. Él se rindió su corazón al Señor a los 29 años de edad. Y eso fue acompañado por algo que él describió como el bautismo del Espíritu Santo. Él usó nuevas medidas de evangelismo y así fue que se describió. Tenían reuniones largas. No eras como los curas que hacen un culto por unos minutos y se paran. No, eran reuniones largas. Usaba lenguaje conocido en las prédicas. No usaba palabra de domingo. Y también tenía lo que le llamaban un anxious bench. Y es decir, como tenemos aquí, uno está sentado, pero se muere el Espíritu Santo y uno sale para adelante. Ellos es lo mismo, ellos le escribían como un anxious bench, un bench ansioso. O sea, no se podían quedar quietos. El que es cristiano no se puede quedar quieto, gloria a Dios. Cuando vaya a adoración, cuando se está moviendo el Espíritu Santo, ¿quién se va a quedar quieto? Los muertos que se queden quietos. Él enseñó que el avivamiento venía a todos los que verdaderamente lo querían. Él predicaba que si tú verdaderamente quieres avivamiento, Dios te mandará avivamiento, pero tiene que ver con el hambre que tú tengas. El avivamiento bajo Finney fue a través del área del oeste de Nueva York y de ahí se fue a todas las colonias en aquel entonces. Él enfatizaba que que la meta del creyente era una completa reformación, era para reformar al mundo entero. Es lo que estaba diciendo. No es para que nos gocemos en la iglesia y hablemos en lengua, sino tenemos un impacto. Para él era un impacto a nivel mundial en aquel entonces. No estaba en cámara, así que no importa. ¿Ah? Sí, pero gracias. Ahí se acabó el reloj. Gloria a Dios. Viene tarde. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Gloria a Dios. Eso fue un tráfico brutal. Yo nunca, en todos los años que yo estoy en esta iglesia, yo nunca he estado tarde. Eso fue, nos sacaron de 208 yo no sé, hubo un accidente grandísimo allí. Tuvo que haber una cosa brutal. Yo no sé lo que pasó allí, pero yo dije, wow, nunca en mi vida. Anyway. Amén. ¿Qué pasó? ¿Qué fue el impacto del segundo despertamiento? Hubo un movimiento teológico que se movió del deísmo y hasta calvinismo, hipercalvinismo, a una posición más aramaic. Y eso tiene que ver con dándole la responsabilidad más a la gente moral, a la persona, concerniente a sus decisiones. En aquel entonces, ¿verdad? La iglesia alta, vamos a decir, tenía ese tipo de creencia calvinista. Y Dios sabía quién se iba a salvar. Y era algo que realmente como que hablaba contra lo que es el evangelismo. Pero cuando vino el avivamiento, cuando hay fuego, hubo un deseo de compartir esa palabra. ¿Verdad? La gente no solamente tenían los bancos ansiosos en la iglesia, pero tenía los bancos ansiosos en la casa. Y salían de la casa a su vecino y tomaban las oportunidades. ¿Perdón? Oh, wow. Amén.
Hubo mucho crecimiento en la Iglesia Metodista Bautisma. Muchas de las universidades se formaron, como les dije anteriormente, se formaron para preparar como seminarios. Y comenzó varios de los movimientos de abolición, o sea, parar el alcohol, parar la esclavitud, parar el alcohol, como también derechos de mujeres, surgieron del movimiento evangélico. El tercero, vamos a terminar con el tercero. Comenzó con el Layman's Revival en Fulton Street en Nueva York, en septiembre 23 del 1857. Jeremiah Lanphier comenzó una reunión de oración durante el día en Fulton Street. Comenzó con 6 personas. Entre 6 meses, 10,000 personas se estaban reuniendo para oración de almuerzo, a la hora de almuerzo. De 6 a 10,000, sin internet y sin Zoom. Ellos se romperían a Zoom. O sea, yo creo que rompen a Zoom. 10,000 personas orando a la misma vez. Rompen a Zoom. Era dirigido por gente que no eran ministros. Gente, hermanos y hermanas en la fe, fueron los que lo dirigieron. Era interdenominacional. Esa oración continuó hasta el año 1858 y era caracterizado de gente típica, gente normal, que estaban fervientemente orando para un derramamiento del cielo. Hubieron más de 100,000 personas que aceptaron a Cristo, entre 500,000 y 1,000,000 fueron añadidos a la iglesia a través de este movimiento. La persona más importante en este avivamiento era D.L. Moody, del 837 al 899. D.L. Moody, interesantemente, era una persona, él nunca fue ordenado como ministro. Él era una persona que no era educada. Y se crió en un hogar que no era cristiano. Él fue guiado por el Espíritu al Señor en la escuela dominical a la edad de 20. En el 857, ese avivamiento fue el que impactó, el que le dije anteriormente a Moody. Él comenzó la iglesia dominical en Chicago, que alcanzó más de 600 a 700 niños en un año. Esto se convirtió en el YMCA. Viene de D.L. Moody. Él estableció la primera asociación evangelística que se basaba en evangelismo cooperativo entre las diferentes denominaciones. Y él le atributó o le dio lo más importante para él fue el bautismo de fuego. Y era en práctica el pentecostalismo que le ayudó. Amén. Bueno, ahí nos quedamos. Como quiera vamos a cubrir Azusa Street en el próximo. Así que se lo iba a introducir, pero la semana que viene lo vamos a hacer. Amén. Lo hice. Vamos a estar puestos de pie. Eso fue un milagro. Gloria a Dios. Que pude terminar. Vamos a orar. Señor, gracias por este día. Gracias por esta oportunidad que nos ha dado, Padre, de estudiar tu palabra, de estudiar, Padre, la historia de la iglesia, de lo que tú has estado haciendo a través de los siglos. Ayúdanos, Señor, a ver en nuestro día un cuarto avivamiento, Padre Celestial. Un cuarto despertamiento, Padre. En el nombre de Jesús, en nuestros días, Señor, que podamos ver un avivamiento que va a impactar a millones y millones de personas, Padre, en todas las partes del mundo. Ve con nosotros en nuestros respectivos hogares, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Bendecidos.